Bien, querida audiencia, empecemos con un mensaje cívico y citadino. El mal uso del sistema de alcantarillado ocasiona graves consecuencias, responsables todas ellas, ¿no es cierto?, de daños en el sistema de canalización. Por tanto, seamos responsables, buenos quiteños o buenos habitantes de la capital, cuidemos del alcantarillado, nos lo recomienda nuestra ya célebre empresa de agua potable y saneamiento de Quito. Bien, toquemos un tema hoy día que no tiene que ver con la política y menos con las elecciones, como saben, está eso ya vetado hasta que se produzcan los resultados. Y déjenme contarles que fui bautizado católico por mi familia materna, desde luego, y durante muchos años siendo yo niño, buscaba ser un buen militante, un buen cristiano, un buen católico. Estuve 6 años en el Colegio de los Salesianos, en el barrio de La Tola. De esa estancia tengo recuerdos mezclados, buenos y malos. Pero me interesé mucho en la historia de la iglesia. Mi propia familia materna y mi abuela, quien me crió, me inició en estos estudios, en estas indagaciones. Ya me había ella contado que mi abuelo, que era profesor de mecánica automotriz, un judío con apellido italiano, pero nacionalidad francesa, porque era corso, don Vittorio Dotti, para poder ser profesor de esta mecánica allí en el Colegio Técnico de Don Bosco, tuvo que hacerse marrano. Marrano no significa, esto entre paréntesis, cochino, cerdo, puerco, no. Marrano viene del verbo marrar, que significa errar, equivocarse. Marró el tiro penal, marró el tiro libre. Eso significa marrano. Mi abuelo tuvo que, entre comillas, convertirse para poder dar clases porque era un excelente mecánico, sin ninguna duda. Y claro, nunca abandonó él las convicciones religiosas de sus antecesores, de sus ancestros. Bueno, y entre los malos recuerdos que tengo de la educación católica era un antisemitismo y un antijudaísmo, pero acendrado, arraigado. Recuerdo que había un padre italiano de apellido Nicheli, padre Nicelli, que nos pasaba a cada momento unas películas, unos cortos de la Segunda Guerra Mundial, gloriando a Hitler, gloriando a Mussolini, gloriando al mariscal Rommel, en fin. Y claro, un cura polaco, me acuerdo de su nombre, el padre Albino Lesniak, un día me llamó porque era el prefecto, tengo entendido, si mal no recuerdo, me llamó y me dijo, ¿sí sabes que tú eres judío? Le dije que no sabía. Yo sabía esto, pero dije que no, porque claro, no quería seguir siendo víctima del maltrato que se daba al, a este tema. Y él me contó lo de mi abuelo. Mi abuelo ya había muerto, esto es 1953, y esos recuerdos tengo. Y bueno, en todo caso, como les dije, empecé yo a estudiar profundamente la historia de la Iglesia Católica y me di cuenta rápidamente, empecé a sacudirme de los dogmas, de estas verdades ocultas. Investigué, nadie le había dado la condición de infalible al Papa. El Papa, el pontífice romano, se la arrogó, que todo lo que él diga, pues, es una verdad incontrastable y a callar todo el mundo. Los mismos cardenales del colegio pontificio fueron un invento medio nobiliario. Esto no existía ni fue instaurado por Jesús. Jesús fue un judío. Y claro, más tarde empecé yo a empatar la Biblia hebrea. Está escrita tanto en español como en hebreo. Y vi cómo la iglesia, a través de 275 encíclicas
y 21 concilios había ido modificando, trastocando, interpretando las escrituras originales del Antiguo Testamento, inclusive del Nuevo Testamento. Porque, como les digo, pues la palabra encíclica viene del latín enciclia y del griego engiklios, que significa envolver. Y claro, empecé a descubrir que la Iglesia Católica y el papado nos habían envuelto en muchas modificaciones que no tenían nada que ver con la fe que profesaba Jesús. Jesús era un judío. Jesús no era cristiano. Él no es el fundador del cristianismo. El fundador del cristianismo es San Pablo, el apóstol que no conoció a Jesús. Y más tarde el primer concilio fue el de Nicea en el año 325, cuando un emperador romano, Constantino, ordenó a más de 300 obispos que deificaran, divinizaran a Jesús. Fue una orden imperial, impulsada por la madre de Constantino. La madre era una santa, elevada a la condición de santa. Bueno, en todo caso ha habido 21 concilios, 275 encíclicas. En cada uno de estos eventos, pues ha habido modificaciones y alteraciones a las escrituras originales, incluyendo el Evangelio, el Nuevo Testamento. Déjenme contarles una anécdota. El Papa Dámaso del siglo IV, 360, 380 y algo, entró él personalmente armado y equipado y produjo una matanza, una masacre entre fieles cristianos y se hizo del patrimonio económico que les quitó a los cristianos. La iglesia durante la Edad Media era una iglesia monarca de los monarcas, monarca de reyes. No se podía sentir coronado un rey en Europa medieval, si es que no tenía el aval y la bendición del Papa, con excepción de Napoleón Bonaparte, que cuando se declaró emperador, recordémoslo, fue al Vaticano para cumplir un protocolo, investido con su túnica imperial, el emperador Napoleón Bonaparte, y cuando el Papa le quiso poner la corona, él no se dejó. Tomó la corona y se la puso él mismo. Bueno, en todo caso, más tarde, en el siglo segundo, tercero de nuestra era, los dominicos crearon la Santa Inquisición por recomendación de Domingo Guzmán, el cura español, que le sobraba la crueldad y la recalcitrancia. Y la Santa Inquisición envió a la tortura y a la hoguera, pues a miles de fieles, acusados de cualquier cosa, de herejes y las mujeres de brujas. Termino diciendo que estoy por terminar ya mi novela, se titula Venga a nosotros tu reino, porque soy de convicción cristiana y soy seguidor del Cristo humano, no del Cristo mágico ni del Cristo milagrero. Creo que el mensaje de Jesús es un mensaje para la eternidad. Bueno, muchísimas gracias. Quiero de todos modos terminar mi entrega de hoy día con un mensaje y un recorderis de carácter ciudadano. Los altos consumos provocan que cada habitante desperdicie 50 litros diariamente, ¿no es cierto?, afectando el abastecimiento de agua a otros sectores del Distrito Metropolitano de Quito. Por tanto, por favor, seamos responsables y solidarios. Cuidemos el agua de Quito, nos lo pide nuestra empresa de agua potable y saneamiento de la capital de la República. Muchas gracias.